Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía con toques navideños en esta apertura, como no podía ser de otra forma, porque estamos cerrando el año y por eso toca hacer balance de lo que ha dado de sí este 2025 para el sector del transporte aéreo. Un año de récord para la aviación mundial con cifras como estas. Más de 1 billón. Con B, sí, con B. Más de 1 billón es lo que se calcula que ha ingresado el sector del transporte aéreo en este año que ya finaliza. Según la IATA, la Asociación Internacional de Aerolíneas, es la primera vez en la historia que se alcanza un dato de esta magnitud. Más de un 5%. Es el crecimiento del tráfico de pasajeros que se ha registrado este año con respecto al 2024, un 5,2% de aumento, también según la IATA, con un factor de ocupación récord de casi un 84%. Es decir, en promedio, cada avión que despegó este año lo hizo con casi 84 asientos ocupados de cada 100 asientos disponibles, casi nada. Casi 2 millones. Que es la cifra de toneladas de combustible sostenible de aviación que se han producido en este año que ya finaliza. 2 millones prácticamente de toneladas de SAF, el tema al que dedicamos nuestro primer capítulo presencial el pasado septiembre en Madrid, que en todo caso apenas representan un 0,6% del consumo total de combustible. Este ha sido un 2025 de récords para el transporte aéreo, pero también de avisos serios, de avisos muy serios, de accidentes aéreos, de un clima laboral francamente difícil y de tensiones de un sistema al que la alta demanda está poniendo a prueba prácticamente cada día. Lo vamos a comentar todo enseguida con dos de los colaboradores de este podcast en un capítulo en el que también nos vamos a acercar a Canarias para conocer un proyecto muy interesante en el ámbito formativo. Son los temas a los que vamos a dedicar este capítulo, el último del 2025, es el número 128 de Aerovía. Con la colaboración de ISPA Aviación, Aviación Digital y Aviación Line. Con la producción de Words for Aviation. We listen, we understand, we boost aviation. En Aerovía comentamos las noticias más importantes de los últimos días en el sector. Un incidente de esta naturaleza que le vamos a contar obliga a un avión a devolverse a su aeropuerto de We partida. know that the pilot sent a distress signal. A technical issue is what it's being called. It's hit UK air traffic control systems. Airlines are warning of lots of rattraper un retard considérable. Aujourd'hui encore, la pagaille était visible à la fois dans le hall et en coulisses. Schwere Gewitter und heftige Regenfälle haben den Frankfurter Flughafen kurzzeitig lahmgelegt. Conectamos y ponemos en marcha el radar de Aviación Line. Invertimos el orden habitual en los capítulos de Aerovía y escuchan ahora esta sintonía del radar de Aviación Line en una edición especial en este fin de año, ya comienzo de 2026 seguramente para muchos oyentes que nos estén escuchando, ya ha iniciado el nuevo año en el que vamos a hacer balance, como siempre de la mano del director editorial de Aviación Line, de este medio especializado, con Pablo Díaz. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Mikel, ¿cómo va? Aquí el radar que estuvo meses fuera de servicio. El radar estuvo en mantenimiento, Total. Estuvo en mantenimiento. De hecho, bueno, vamos a empezar, si te parece, por eso, por actualizar de manera breve algunas de las noticias, no todas, porque evidentemente en 3 meses que no hemos hecho esta sección han pasado muchas cosas en el sector, pero si te parece, por orden cronológico, hay 3 asuntos que sí merecen, creo, mención especial. Antes de que entremos ya a hablar un poco del balance del 2025, de la nota que le ponemos, el primero es un accidente que al final dejó un saldo de muertos importante, el del MD-11 de carga de UPS en Louisville, en Kentucky. Sí. Que ha significado el fin del MD-11 prácticamente. Sí, básicamente una de las víctimas más importantes del accidente tiene que ver con la flota de MD-11, F-11, ATC-10 y demás. Y con eso inclusive el cimbronazo sobre la industria de carga aérea es enorme. Es decir, fíjate que lo que llegó hasta a pedir, Boeing está pidiendo una exención para poder entregar más 777-200F, porque no va a haber forma de recuperar esa capacidad. Los MD-11 no van a volver a volar, casi nadie apuesta que vuelvan a volar,
La verdad, una tragedia, una lástima. Es un avión precioso que estaba ya en sus etapas finales. Y va a sonar, una analogía va a ser medio rara, pero es una grieta dentro de la regulación que permitió que un intervalo de revisión fuera demasiado largo. Con la información que se tenía en ese momento era lo que estaba establecido y bueno, la aviación tiene esta forma particular de enseñarnos a que a veces hay que hacer revisiones más continuas. Así que bueno, ¿no? Sí, la verdad que fue triste, pero bueno, así vamos mejorando intervalos y demás, y será momento de pensar en una aviación ya sin el mítico MD. Hay que dar algunas cifras aquí. Fueron 15 de los fallecidos, 3 en el avión. Sí. En un accidente que deja además unas imágenes muy impactantes, Terrible. ¿verdad? Porque está filmado desde múltiples ángulos. Ese MD-11 que tiene ya problemas justo en el momento del despegue y que se estrella en una nave muy cercana al aeropuerto. El hub más importante que tiene UPS ahí en Louisville, en Kentucky, es el hub principal de la compañía aérea. Un avión de 34 años. Decía lo de los datos para que también nuestros oyentes se hagan una idea, que seguramente habrá muchos oyentes más jóvenes que este avión. Total. Que hay que decir que un avión que ha tenido una carrera muy potente en el sector y que ahora lo veíamos mucho en carga, no solo en UPS, ¿no? Operando también en otras compañías, como por ejemplo FedEx también. FedEx, bueno, hay un par de compañías más chicas que solamente tenían MD y que no tienen mucha idea de cómo van a hacer para seguir operando, ¿no? Es decir, es muy complejo porque digamos, implica sacudir el segmento en un momento en el cual la industria de la carga aérea empezaba a estar más normal, porque tuvo un parate muy grande obviamente en la pandemia, tuvo una recuperación inmediata porque había que mover insumos médicos y demás, entonces fueron años de muchísimo trabajo y de muchísimo costo, o sea, de muchas ganancias también, ¿no? Porque al desaparecer el belicargo, si había algo que era escaso eran las vacunas y los aviones que lo transportaban, entonces fue complejo y de repente ahora el escenario se tiene que volver a reconfigurar y va a llevar un tiempo reacomodar las piezas y ver quién sobrevive a la falta de un caballo de batalla como el MD-11. Esto ocurrió el 4 de noviembre. Ese mismo mes, en noviembre, hacia finales, ahora visto con cierta distancia con estas semanas, igual parece que se armó más de lo que realmente era. Me refiero evidentemente a los problemas del A320, esa actualización de software. Por un momento, justo cuando vino el anuncio de Airbus, del fabricante, junto con la EASA, con la Agencia Europea de Seguridad Aérea, parecía que los 320 se quedaban en tierra por un plazo importante y luego resulta que a medida que pasaban las horas nos íbamos enterando de que en algunas aerolíneas iba a ser cuestión de horas, ¿no? Y al final creo que el impacto apenas se sintió. Vamos, lo digo porque además recuerdo que quien les habla volaba esa semana, tenía un vuelo en 320, de hecho 2 días después no tuve ningún problema con American, ¿no? O sea que no sé si ahora analizado un poco todo el impacto que tuvo a nivel mediático, los medios de comunicación, evidentemente prestándole mucha atención, los generalistas, porque tal como se anunció parecía que era mucho más de lo que luego en la práctica ocurrió, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que más allá de que obviamente que no fue un momento simpático y además cumpliendo todas las reglas del software de toda la vida, si va a pasar un viernes a la tarde, ¿no? O sea, entonces fue un fin de semana de muchísimo movimiento, fue un caos, pero fue un caos que mostró sobre todo cierta resiliencia de la industria, cierta dinámica de reparación que fue muy importante y también mostró una estrategia de comunicación de Airbus que si bien pareció que metió mucho pánico, yo lo veo saludable, en el sentido de decir, prefiero comunicar de más y después ir ajustando que de menos, Sí. porque en la vereda de enfrente pasó lo contrario y de repente me parece que eligieron pecar por exceso antes que por defecto. Y me parece malo. Que se entiende sobre todo si uno piensa en lo que ocurrió con Boeing hace no tanto. Claro. Pero claro, quizás se podría haber dicho ya desde el principio que bueno, esto requiere una actualización de software que toma X minutos, que es una cuestión que las aerolíneas podrán ejecutar en pocos días, porque
un poco el impacto inicial fue No, grave, ¿no? no, Yo en esto te pasará a ti también, ¿no? Que te escribe gente de la familia de qué ha pasado, ¿no? Que ahí te das cuenta de que la gente lo está tomando seguramente por el no, lado del no, pánico, ¿no? no solamente eso, en los primeros, yo me acuerdo, los primeros 15, 20 minutos de la primera comunicación, no solamente te llamaban a la familia, te llamaban aerolíneas de la región, es decir, ¿qué sabes? Lo mismo que vos, absolutamente nada. Y la primera, y aparte, si uno seguía por los primeros comentarios, eh, terminaban diciendo que los aviones que estaban en vuelo tenían que aterrizar en el lugar más cercano porque el riesgo era grande, qué sé yo, y demás. Después, bueno, no, había un par de días para hacerlo, después se podía, con un rollback bien hecho, se podía solucionar momentáneamente. Solamente hubo algunas compañías que demoraron un poco más porque además del cambio de software y requería de un cambio de hardware al mismo tiempo, entonces el rollback era un poco más complejo, pero sí, yo creo que fue una crisis interesante, que fue manejada un poco, con un poco de pánico. Eh, no me parece que con el diario del lunes no estuvo tan mal, pero sí, pudo haber Seguramente con sido, el estrés postraumático del MAX, claro, evidentemente, ¿no? Eso claro, está ahí de fondo, ¿no? yo creo que en realidad me parece que la industria reaccionó saludablemente teniendo ese antecedente muy presente. Me parece que fue clave eso, y la coordinación de equipos también fue muy importante. Doy fe y conozco casos en la región de compañías que son rivales, que se han prestado una mano fuertemente, sobre todo porque en realidad en un momento lo que hacían falta eran manos. Entonces había técnicos que estaban de licencia o que no podían Claro. estar y demás, y que hubo que subir a los aviones para llegar a los aviones lo antes posible, y hubo una colaboración muy fuerte para poder sacarlo adelante. Y la verdad que se sacó bastante rápido adelante. Fueron días de estrés para los CMAs de medio mundo, ¿no? Para los técnicos de mantenimiento de aeronaves, y seguramente fueron también horas de mucho estrés en los dos siguientes protagonistas que vamos a traer este repaso de las noticias de este último trimestre. Esta ha sido una noticia de hace muy poquitos días, de dos aerolíneas, en este caso de México, como Viva Aerobús y Volaris, basadas en esa flota, en la de la 320, que seguramente por eso digo que tuvieron esas horas, fueron frenéticas en sus bases, que han anunciado, que creo que es una de las noticias del año, desde luego, en América Latina, y ahora haremos el balance del año, pero una fusión que viene a crear la super compañía de bajo coste, aunque tengo entendido que mantienen cada una sus marcas, ¿no? Pero en realidad se fusionan. Sí, es una fusión a lo Abra, ¿no? Es decir, no nos vamos A lo a... IAG. A lo IAG, bueno, IAG, o sea, Abra lo sacó a algún lado también, ¿no? Sí, claro. O sea, digamos, si la receta es buena, o sea, la receta de los ravioles de mi abuela eran buenos, y alguien más lo quiere hacer, fantástico. Yo creo que en realidad sí, me parece hasta lógico que mantengan sus identidades de marca y que mantengan digamos, lo que les ha costado mucho construir, porque es muy difícil armar una compañía desde cero, ha costado, y de repente también te permite concentrarte en cosas que son más importantes que la marca mismo, que pintar 150 liveries nuevos y aviones y demás. La verdad que me parece lo más lógico que se haya hecho eso. Me parece que es una movida muy interesante, muy importante, y que requiere de un guiño muy grande del gobierno mexicano también. Porque, a ver, las dos compañías creo que tienen algo así como el 70 y pico, 73, 74% del share de vuelos domésticos en México. O sea, no hay comisión antimonopolio por la cual uno pueda pensar que eso puede pasar. A menos que haya un interés nacional, que sea la de crear un actor grande en el mercado más importante que tiene México, que es el transfronterizo con Estados Unidos. Entonces, ahí es donde la discusión, la dicotomía pasa por qué va a priorizar el gobierno mexicano. Si mantener condiciones amigables para un mercado doméstico con reglas de juego un poco más equitativas, o si el punto principal pasa por tener un actor fuerte en un mercado que deja mucho más movimiento y deja mucho más revenue para las empresas. Aún así, en los dos casos, hay una empresa que sobra, que ya sobraba,
pero que va a sobrar más todavía, que es mexicana. La compañía pública Claro. que está operando Embraers ahora. Hay que decir que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha aplaudido la fusión, la noticia, pero ha dejado todo en manos de las instituciones antimonopolio, instituciones de competencia, que bueno, en un país donde digamos que la institucionalidad no es muy fuerte, se entiende que Claro. si el gobierno está de acuerdo, digamos que quienes se dedican a mantener la competencia van a estar seguramente de acuerdo, ¿no? Sería una sorpresa. Yo no creo, sí, por lo mismo, o sea, somos latinos, yo vivo en Argentina, así que no le voy a andar contando a nadie de cómo funciona, pero sí, yo no veo demasiado presión para mantener un juego, una regla de juego local fuerte cuando el objetivo es otro. Me parece que igual Sheinbaum en un momento menciona bueno, el mercado con Estados Unidos como corresponde, también menciona el mercado a Europa, cosa que en realidad no hay tal cosa, porque con 320 Europa solamente haciendo repostaje en vuelo, cosa que todavía no hacen. Pero creo que sí, creo que el espíritu del acuerdo no tiene tanto que ver con el mercado doméstico, tiene que ver mucho con el mercado transfronterizo, y me parece que de repente no creo que hubiesen ni siquiera avanzado demasiado si no pudiesen vender ese argumento a la Comisión Antimonopolio, ¿no? Bueno, es una de las noticias bueno, yo diría la noticia del mes de diciembre, ¿no? Desde luego para el mercado latinoamericano. Pero vamos a hacer, si te parece, Pablo, como decía, un balance de este 2025. Lo mencionaba en el arranque del capítulo, esa cifra que daba la IATA hace algunas semanas del billón con B, el trillion que dirían en inglés, de dólares de ingresos que ha generado el sector, el transporte aéreo en este 2025 que está ya finalizando. Que es una cifra que da vértigo, pero que es una cifra que si la ponemos la ponemos en paralelo a lo que hemos visto a nivel de safety, que no sé si también luego te preguntaré por la noticia más destacada del año, pero no sé si del vértigo que da también obliga un poco a reflexionar sobre si el ritmo es sostenible o qué vamos a hacer con este ritmo de crecimiento. Y yo creo que tiene que ver, creo que sí, que hay que seguir buscando el equilibrio. Y del mismo modo que te acordás que en una época Trump había festejado un par de años sin accidentes mayores, y uno decía, tomemos esto con pinzas, porque la aviación es dinámica todos los días, entonces ni es perfecta los años en los que no hay accidentes mayores, ni es terriblemente insegura los años en los que hay accidentes. O sea, yo creo que hay que buscar siempre un equilibrio. Espero honestamente que se siga manteniendo el foco en la seguridad operacional. Eventos como el de los Airbus 320 me dan la pauta de que sí, eventos como lo del el Air India 171 me dan la pauta de que no. Lo que sí sabemos es que toda la estructura está en un límite de capacidad, sobre todo en Estados Unidos. Sin ir más lejos, tenemos el accidente del Potomac de principios de fines del año pasado en realidad, o principios enero, es de este año. Tienes razón, sí, los primeros días. Pues aparte, primero estuvo el 350 en Haneda y después, bueno, sí, los primeros días de enero. Sí, el que es de los últimos días, creo que de hecho del 29 de diciembre es el de 2024, el de Corea. Sí, el del 737. Hoy hace un año, justamente, sí. Hoy cuando estamos grabando hace un año. Pero bueno, las estructuras están al límite. El aeropuerto de Washington sigue al límite. Las respuestas que da la política no sé si se van a hacer operativamente, operacionalmente las mejores, habrá que ver, pero bueno, tendremos que ir viendo cómo funciona todo. Ojalá podamos mantener el ojo en la seguridad, que a la larga es lo que permite este billón con B de revenue, y no por ir un poco más lejos o por mostrar un mejor resultado el año siguiente, dejemos de lado, descuidemos algunas cosas que son importantes, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene se deberían dar dos certificaciones que son claves para la industria: 737-7 y 737-10. Y 777X también, ¿no? Pero sobre todo lo de los 737, que es el backlog más grande que tiene Boeing hoy. El avión que está esperando mucha gente en el mercado, ¿no? Southwest, por ejemplo, para arrancar. Y el 10, casi todo el mundo, básicamente. Porque el éxito del 321 ha hecho que los backlogs sean tan largos que Boeing necesita sacar un
un avión de capacidad o densidad igual. Ujú. Entonces, hay mucha gente esperando. Aerolíneas se encargó 737-10, todavía no está certificado. Flybondi encargó 737-10, todavía no está certificado. Son muchos los que están esperando esa variante y ojalá no cortemos esquinas, o como dicen los americanos, cutting corners, Ujú. para poder llegar bien a esa certificación, ¿no? 777X, que también muy esperado por la industria, pero en este caso además sobre todo porque viene muy atrasado, básicamente, ¿no? Sí. Yo creo que en realidad, o sea, va a sonar feo lo que voy a decir, pero me parece que la tragedia del MD-11 le da un poquito de aire, porque necesitan reemplazar un montón de aviones y quien tenía pedidos y estaba a punto de cancelarlos, tal vez se siente sobre ellos, Claro. porque sería muy, muy complicado salir a buscar ahora un turno de producción cuando tenés a FedEx y a DHL que se van a tener que sacar de encima Muchos aviones. una buena parte de su flota y lo van a tener que Claro. reemplazar rápidamente. Pablo, te pregunto por la noticia del año, en tu opinión, que si te tienes que quedar con una en cuanto a importancia, en cuanto a impacto, no sé si es la del Air India que me decías, porque no deja de ser un accidente muy significativo por la flota, sobre todo, por el 787, pero Sí. no sé, lo del 320, ¿con qué te quedas? Mira, yo creo que para muestra basta un botón. Me parece que es muy importante lo que estuvo pasando con Índigo en estas últimas semanas. O sea, y muestra un poco todo esto que venimos hablando, ¿no? Es decir, un caos operacional derivado de un cambio de regulación para el que no estás preparado, de una aerolínea que priorizó expandirse por sobre operar con márgenes de seguridad, y que, bueno, eso generó la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, es un poco lo que venimos hablando, es decir, hasta dónde estirás la cuerda para tener más revenue, más market share, más ocupación, más vuelos y demás, y hasta dónde te haces un fondito abajo del colchón de horas de horas de tripulaciones, de tiempos y demás, para poder salir a trabajar sobre alguna crisis. Índigo no hizo eso y hoy está pagando eso, lo está pagando con creces, porque en realidad hay una crisis de confianza alrededor de sus operaciones que no va a ser fácil de recuperar. Sobre todo porque el gobierno indio también, por ejemplo, había dormido durante meses, y te diría en un par de casos, algunos años, pedidos de AOCs nuevos. Y ya avanzó eso solamente como respuesta o represalia por el caos de Índigo. Entonces, después hay que ver también si esa apertura indiscriminada a nuevos operadores, hay que ver cómo vienen esos nuevos operadores. Claro. Y el mercado indio tiene tantas particularidades. Si bien hay cosas que son muy propias y muy particulares de ese mercado, que es un mercado chiquitito, ¿no? De 1.500 millones de personas, también hay muchos paralelos con el resto de la industria. Y lo de Índigo a mí me parece que es una muestra muy grande de cómo estamos llevando al límite las estructuras Uh-huh. en pos de revenue, en pos de tener un buen resultado con los accionistas y demás. Ya venía pasando, no es nuevo, pero me parece que si seguimos por este camino vamos a encontrarnos con más crisis de estas, ¿no? Crisis operacionales por sobre las crisis financieras Uh-huh. de la industria. Meltdowns que dicen los anglosajones, ¿no? Total y absoluto. Sí. Que se calcine una operación en este caso, ¿no? Pero de hecho, si este fuera un podcast patrocinado por Iberia, que no lo es, también una de las noticias podría haber sido la del 321 XLR, claro, que ha empezado a operar y que es un avión del que en algún momento hablaremos seguro aquí en Aerovía, porque trae algo nuevo, ¿no? al sector. Bueno, que ya lo habían traído el MAX en su momento, los Neos, sí, pero que viene potenciado, ¿no? De cómo abre nuevas rutas para el sector. Vamos a ver cómo Airbus va aumentando, si puede, el ritmo de entregas, igual que Boeing, sí, que desde luego siguen por debajo de lo que les gustaría y de lo que al mercado sobre todo le gustaría. Cierro, Pablo, preguntándote por América Latina. Hemos comentado ya lo de Viva y Volaris. ¿Con qué te quedas del 2025 mirando a la región? Me quedo con un año en el cual la palabra clave fue consolidación, ¿no? Es decir, con un LATAM recuperándose de su propio capítulo 11, con una Bianca recuperándose del suyo, con un Gol recuperándose del suyo, con un Azul que todavía tropieza un poco, o sea, y que va a quedar muy debilitada en la salida de ese capítulo 11. Capítulo 11 podría ser un capítulo entero de Aerovía, ¿no? Porque tenemos el de Spirit,
el otro de Spirit, uno tercero de Spirit que seguramente se va a terminar dando muy pronto. Entonces... Lo que pasa es que los anteriores yo creo que eran pandémicos y el de Spirit, bueno, seguramente también el golpe de la pandemia no ayudó nada, pero quizá tenía algún otro elemento de fondo, ¿no? Que quizá los otros eran más coyunturales, no lo sé, ¿eh? No digo que no fueran también arrastrados por otra serie de problemas, pero que de alguna forma... Sí, yo creo que este es mucho más estructural porque en realidad la gran discusión de este año fue el cambio de qué mirábamos más, si costo o revenue. Parece que el modelo ultra low cost está en crisis, es innegable que esté en crisis, porque en algún momento las aerolíneas legacy grandes iban a responder. Y entonces ahí empezó la estrategia de unbundling, de empezar a separar servicios, de empezar a cobrar ancillaries, y ahí es donde se volvió a imponer la economía de escala de las grandes compañías, los beneficios adicionales y también la segmentación. O sea, si vos te pones a ver, que es un poco lo que te iba a decir con respecto a la noticia del año, ¿no? O sea, yo creo que en Latinoamérica lo que se definió fue que hay dos grandes grupos, uno es LATAM y otro es Abra, con Avianca y Gol. Uh-huh. Y si vos ves el círculo que metió Avianca, en el cual pasó de ser una compañía legacy tradicional, clásica, que perdía plata por todos lados, a ser una ultra low cost, que te cobraba hasta el último de los vasos de agua, ahora tener una segmentación clave, que me parece que es muy importante también, o sea, tenés una Business Class Américas, o sea, la vuelta de una Business Class, el producto insignia Bahía Avianca, la verdad que lo pude probar, estuve en Toulouse en noviembre, si no lo recuerdo, sí, en noviembre. Con el 787, claro, que es que... Con el 787. Es una low cost, pero que tiene aviones de largo, claro. Tiene aviones de largo y además tiene un producto como el insignia Bahía Avianca, que la verdad que me parece un productazo, o sea... que compite a la altura de cualquier compañía europea con esa business class, con un toque latino que te la hace muy cercano también, y me parece que está muy bien, pero de repente no es la misma, pareciera que no es la misma compañía que hace 3 años había cambiado la A mayúscula por la A minúscula diciendo te voy a cobrar hasta la última. Yeah. Claro, entonces medio como que se volvió a esa segmentación del pasajero, porque a la larga hay pasajeros que quieren pagar más y que pueden pagar más y que van a pagar más. Claro. Entonces, en la misma crisis que vos ves en Estados Unidos, con Spirit, que la está luchando, con Southwest, que empieza a cobrar la asignación de asientos, que empiezan a cambiar, que Wizz Air en Europa empieza a tener asientos de premium, Eurowings lo mismo. Entonces se dio toda una vuelta, y me parece que la gran discusión a nivel global es un poco esa. Abandonar la ruta del costo para empezar a trabajar la ruta del revenue, y después... Acá en Latinoamérica, básicamente lo que se creó fue un grupo Abra muy grande, muy fuerte, versus un LATAM que también es muy fuerte, y que a través de alianzas, de joint ventures, de acuerdos interlíneas, de códigos compartidos, están armándose una especie de equilibrio de poder a lo Segunda Guerra Mundial, o inclusive la Europa post-napoleónica, que me parece que es algo que escribí en el blog, ¿no? En la página en un momento, con respecto a decir, bueno, estamos armando una serie de estados satélites, o sea, Abra con Gol, Avianca, Sky, Wamos, después LATAM con todos sus AOCs y con algunos acuerdos multilínea. Uh-huh. Entonces, vamos a una Latinoamérica que va a tener dos grupos grandes, LATAM y Abra, con Avianca Gol, una low cost a lo Ryanair, que va a ser JetSmart, y el resto se verá cómo se pliega o quedará condenado al ostracismo, ¿no? O sea, trabajando en su doméstico de la forma que pueda, básicamente. Bueno, es un balance muy interesante, hay muchos temas de los que podríamos hablar más, que evidentemente nos los guardamos para el año que viene, ahora que salimos del mantenimiento de Aerovía. Claro. Por cierto, que nos estamos viendo, que esta es una de las cosas que nos han planteado, quizá en el Aerovía 2.0 que hagamos en 2026, nos toca ya plegarnos hablando de tendencias y de cómo se va adaptando uno al mercado. Igual empieza de una vez por todas a tocar hacer Aerovía no solo en audio, sino también en vídeo, sí.
voy a tener que afeitar. Sí. No, iba a decir yo lo mismo. Mal que me pese es una de las posibilidades que vamos a valorar. Pero bueno, el podcast sigue y por supuesto seguiremos contando con nuestros amigos de Aviación Line, con Pablo Díaz, que es el director editorial. Pablo, como siempre un placer, feliz año, todo lo mejor para el 2026. Seguiremos hablando de transporte aéreo aquí en Aerovía y que vaya todo muy bien. Un abrazo grande. Lo mismo para ustedes, abrazo todo para vos, para la familia, para los oyentes de Aerovía. Y nada, que tengan un gran 2026 y nos estamos escuchando y viendo si es que esto prospera y hay que afeitarse. Abrazo, Pablo, gracias. Cuídate. Adiós. Y en un capítulo de cierre, en un capítulo de balance de año, no podía faltar otro amigo de este podcast, otro amigo de Aerovía, como es Eduardo Gavilán, el editor de Aviación Digital. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muy buenas, Miquel. ¿Cómo estás tú? Encantado de saludarte. Nos vimos en Madrid hace no tanto, pero ha pasado el tiempo estos meses que han sido intensos. Nos vimos en el fantástico evento que montaste, joder. Oye, que ha sido el año del 25 aniversario de Aviación Digital. Voy a empezar por eso porque no se cumplen 25 años todos los días. No sé, ya son 26 el año que viene. Sí. Se va haciendo mayor el proyecto. Mira, hoy hablaba con un gran amigo mío que me preguntaba cómo lo hemos hecho. Y digo, pues nada, yo creo que todo esto se basa en el modelo de negocio. Que como bien sabes, pues bueno, nosotros somos un medio que no dependemos exclusivamente de la publicidad, tenemos otras unidades de negocio que alimentan el medio y luego contención de costes y sobre todo el coste social. Y aquí estamos, 25 años después, querido amigo. Bueno, enhorabuena. Pero vamos, muy bien, muy contentos. Y seguiremos otros 25 años. Yo no estaré, obviamente, por razones de edad y biológicas, pero vamos, ya estarás tú por aquí para continuar. 25 años, bueno, ya veremos. Oye, el 2025, aparte del año del 25 aniversario de Aviación Digital, ¿con qué te quedas? ¿Qué noticia destacarías o qué balance haces? Luego te pregunto por la noticia concreta, pero ¿qué balance haces del año? Bueno, yo creo que ha sido un año, fíjate, Miquel, un año de contrastes, ¿no? Y también a la vez de transformación. Están ocurriendo muchísimas cosas, ¿no? Si algo hay que destacar y que yo creo que todos coincidimos con ello es pues que la recuperación y los niveles que estamos alcanzando, que se están batiendo récords de tráfico, pero luego también, pues bueno, hemos tenido nuestros accidentes. Quizás el más destacable, pues yo creo, desde mi punto de vista, ¿vale? La colisión aérea en Washington, D.C., del helicóptero militar y con el avión del PSA Airlines. Pero yo creo que si algo hay que decir es recuperación. O sea, estamos ya más allá del 2019, que siempre lo hemos puesto ahí como referencia después de la pandemia. Y bueno, y todo esto conlleva, porque es verdad que vamos creciendo, pero esto, Miquel, también pues ha sacado a la luz pues problemas logísticos con los fabricantes. Estamos ahí en la cadena de producción cada vez con más retrasos y esto pues bueno tiene consecuencias en todos los ámbitos y sobre todo para la proyección de las empresas que quieren crecer y no pueden crecer. Y bueno, y yo diría básicamente eso es el gran crecimiento que estamos teniendo. Y luego, pues bueno, si quieres podemos hablar del orden militar, cómo está transformando esto de los drones. Joder, tú te acuerdas antes, ¿no? Llevaban cazas y ahora son drones los que están ahí. Ahora se vuelve a hablar del tema de los enjambres como estrategia militar. No sé, yo creo que bueno, que ha sido un año muy bueno para lo que es la industria. Y bueno, y en España tenemos nuestras particularidades. Ahora te pregunto, ahora ponemos el foco en España. Entiendo que si te tienes que quedar con una noticia, entonces te quedas con el accidente de Washington por todo lo que implica, por todo lo que conlleva. Porque obviamente el de la India, que lo hablábamos antes con Pablo, en cuanto a víctimas es más numeroso, evidentemente, pero es cierto que
Son otras circunstancias por lo que estamos sabiendo, ¿no? A cuentagotas y dejando que obviamente los investigadores hagan su trabajo. Por cierto, un inciso, qué importante es tener una autoridad independiente que haga el trabajo de investigar desde el punto de vista técnico un accidente, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo. Y en otros países, que tiene lectura también en lo que debería ocurrir muy pronto en España. Digo esto, hago el inciso porque acabamos de tener un accidente ferroviario en México. 13 muertos, más de 100, casi 100 heridos. Un tren de una obra emblemática del gobierno, del actual gobierno, del mismo partido político, aunque fuera de otro presidente, operado por el ejército. Cualquiera se imagina que en un país donde además no hay mucho contrapeso institucional, donde el Poder Judicial ahora ha quedado en manos del actual partido también del gobierno, pues una investigación técnica seguramente va a ser poco, a ojos externos, ¿no? Muy poco fiable, en la que no va a participar nadie extranjero y seguramente las 13 familias que van a buscar después justicia pues lo van a tener complicado, ¿no? Realmente, para que se sepa bien qué ha ocurrido ahí, sobre todo si es cierto que había problemas en la rehabilitación de esa línea, de ese corredor interoceánico, pero hago el inciso porque creo que es súper importante, Eduardo, la institucionalidad y el tema de la independencia, ¿no? Tienes toda la razón, y además, como bien sabes esto, Miquel, que estás muy puesto con la actualidad nuestra, sabes que, pues bueno, en España va a cambiar el modelo de la Comisión de Investigación de Accidentes, ahora va a ser una Comisión de Investigación de Accidentes intermodal, ¿vale? En la cual van a estar todos los transportes. Y una de las cosas en la cual, pues, las asociaciones profesionales se están haciendo inciso, que es precisamente la independencia, ¿eh? Hablas de Estados Unidos. Yo soy un gran aficionado a seguir las comisiones de investigación del Senado de Estados Unidos, porque tengo una envidia horrible. Primero porque la gente que está ahí, los senadores que están ahí, son gente muy competente y que han estado vinculados de alguna manera o de otra, han estado vinculados con el sector. Es un tema muy serio, además como lo plantean, cómo contestan, aquí sería un descojone, y perdonadme por la expresión, ¿vale? Primero porque no tenemos pues ese nivel. Yo lo siento mucho, pero esto sigue siendo así. Ahora vamos a ver con la creación de esta nueva comisión de investigación de accidentes intermodal, pues hacia dónde van. Siempre y en todos los países, sobre todo en uno como el nuestro, las zarpas del Estado van a intentar meterse. Eso que no te quepa ninguna duda. ¿Por qué? Porque yo creo que no tienen un concepto como puedan tener en Estados Unidos, el concepto puro de seguridad. Aquí lo único que se busca, o en muchos sitios, no solo en España, pues es intentar diluir responsabilidades. Y los técnicos y los profesionales lo que queremos es pues averiguar con todas las consecuencias para que no vuelvan a suceder los accidentes. Que al final, Miquel, es lo que devuelve la sociedad, pues a las víctimas y a los familiares de las víctimas, ¿no? Decirles, oye, hemos investigado, hemos llegado a estas conclusiones y esto no va a volver a ocurrir, ¿no? O por lo menos no va a haber muchas posibilidades de que esto ocurra. Pero totalmente de acuerdo con tu análisis, como siempre. Como casi siempre, en todos los países hay obviamente intereses, ¿no? Y de hecho me estoy acordando ahora del libro de Christine Negroni, de la experiodista de CNN, pero bueno, que escribió un libro que se llama The Crash Detectives, que habla del trabajo de los investigadores y habla de presiones, pues por ejemplo en Francia a favor de Airbus, en algunas investigaciones, en Estados Unidos lógicamente a favor de Boeing, pero qué importante es que haya luz y taquígrafos y qué importante, y lo estamos viendo en la India, por ejemplo, la participación de otros países en ese tipo de investigaciones, ¿no? O sea que... Sí, estoy de acuerdo y te voy a decir una cosa que te va a chocar. Yo creo que son más transparentes en Estados Unidos que aquí en Europa. Sí, puede ser. Sí. O sea, te digo de verdad, independientemente de esto que ha pasado, que todos sabemos, del 737 MAX, aquí en Europa sería impensable que saliera una cosa así. Nosotros sobreprotegemos y te puedo dar ejemplos pues, de muchas cosas que han ocurrido. Yo aquí puedo aportar algo óptica personal, que en Heraldo de Aragón, cuando quien les habla era un becario periodista, redactor, conté un incidente que había registrado la CIA IAC de un 737 que en carrera de despegue en la 30 derecha de Zaragoza se encuentra con una barredora. Yo creo que han pasado ya más de 13 años y seguimos sin saber qué pasó, porque eso evidentemente se trató en la comisión militar y no se publica. Por lo tanto, nunca supimos, nunca la sociedad pudo saber. O estoy pensando que pasó hace unas semanas el 747 de Atlas Air, que hace un vuelo a menos de 1000 pies sobre el terreno en el casco urbano de Zaragoza, y tampoco se
consigue saber nada, porque básicamente no tienen ningún tipo de necesidad de contestar correo. No. Aparte no hay transparencia. O sea, no hay transparencia, primero porque aquí el concepto de que la administración trabaja para el ciudadano no lo tienen muy claro. Y entonces se permiten el lujo de, como bien dices tú, de no contestar, ¿no? Que debía estar, desde mi punto de vista, debía estar penado. Pero siempre hay una ocultación y hay alguien, como digo yo, que trabaja para simplemente, pues eso, para que no haya consecuencias, ¿no? Que es una estupidez, porque en el mundo profesional, como bien sabes, nosotros no vamos para buscar responsabilidades, vamos para mejorar el sistema. Te voy a poner, mira, hay una cosa que yo insisto muchísimo y cuando hablo con los controladores aéreos. Nosotros teníamos una cosa que se llamaba la CEANITA, no sé si te acuerdas. Sí, la Comisión de Estudio de Incidentes. Vale, sabes que ahí estábamos todos. Estábamos los pilotos, estábamos los controladores, estábamos los militares, estaba la Autoridad Aeronáutica, hasta el Ministerio de Transporte, y eso desapareció. Se cerró, sí. Lo tratamos aquí en Aerovía hace un par de años. Pero tú fíjate cómo son las cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que ya todos esos incidentes que estaban disponibles para toda la comunidad aeronáutica ya no lo están. Ya hacen unas especies de comisiones de seguridad y toda la historia, que ellos se lo guisan, eso se lo coman, pero era una cosa que era súper útil porque sabíamos, que metemos la pata y cometemos errores y entonces nos ayudaba a aprender porque hacían ahí sus análisis desde el punto de vista de todos los actores, de todos los que forman parte de esta comunidad. Y, pues mira, que se ha metido la pata aquí, pues mira, que está saliendo el Gran Proximity Warning System cada vez que haces la aproximación en Valencia y que, que ha habido un problema con la interpretación de la orden que dijo el controlador. O sea, cosas que servían para aprender. Y todo eso no se ha sustituido por nada. Pero todo lo vas diciendo, o sea, lo que es la transparencia, yo creo que vamos un poco para atrás porque aquí estamos, como con todo lo que está pasando aquí, pues, a ver si me va a pegar de refilón. Y es que el mundo no han entendido nada. El mundo aeronáutico no, vuelvo a insistir en el tema, no busca responsabilidades penales, busca mejorar el sistema. Y esa cultura, lamentablemente, aquí no está muy desarrograda. Vuelvo a insistir que es mi punto de vista, Miquel, sí, que quede claro. bien claro. Pero he dicho ahí, Fede de Ratas, he dicho hace un par de años, no. El cierre de la CEANITA lo tratamos en el capítulo 30 de Aerovía, febrero de 20we, o sea que ya casi 5 años. Sí, dijeron que iban a sacar algo sustituyendo todo el tema y yo creo que hemos perdido. Ahí hemos perdido mucho. Eduardo, te pregunto, noticia del año, ya mirando un poco a España, no sé si lo de Europa, que al final, la entrada de Turkish, después de haber estado ahí durante años en el candelero, ¿con qué te quedas? Bueno, a ver, yo lo separaría en varias, ¿no? Porque decir noticia del año, yo creo que hay varias noticias del año. A ver, totalmente de acuerdo con la de Europa, con todo lo que pasó, con el rechazo que hubo por parte de Europa para que entrara Iberia, luego se quedó con una parte, luego la parte de Turkish, etcétera, etcétera. Y luego una cosa muy importante, querido Miquel, es que encima han adelantado las devoluciones a la SEPI, ¿vale? Lo cual, pues entonces yo creo que ha cogido mucho cuerpo en Europa. Y luego, desde luego, estamos hablando de una empresa, que me parece que es el 20% en la adquisición que ha tenido Turkish. Estamos hablando de una empresa, de una compañía aérea que es global. Entonces yo creo que va a ser un impulso enorme y realmente importante. Sí, no es cualquier socio Turkish, ¿no? Incluso de cara a ir a fabricantes, no. Sí. Están las compañías pequeñas, que metería aquí las compañías pequeñas y el grupo IAG, O sea, el grupo IAG con respecto a Turkish, pues no sé, comparar a un oso con una hormiga. Pero bueno, independientemente de todo eso, sí que es una de las noticias importantes. Luego otra, de verdad, el tema de los récords históricos que estamos, o sea, en aire, para que te hagas una idea, ha gestionado cerca de 2,5 millones de vuelos. Esto, para que la gente y tus seguidores hagan cuenta, es un 14% más por encima de los niveles de prepandemia. Casi nada. Que esto va a generar, al final va a generar tensiones, o sea, y AENA lo mismo, o sea, AENA, yo creo que en octubre superará los 35 millones de pasajeros, Miquel. 35. O sea, en octubre de 2020, 35. Y luego, creo que en agosto no llegaron a los 40 millones, pero cerca de los 40 millones. O sea, es que es una barbaridad. Entonces, si me dijeras, pues yo creo que el crecimiento.
Y otra parte muy importante que a ti te gusta, y vas a saber de lo que te digo, que es la carga aérea. Lo que se ha incrementado la carga. Y lo que se ha incrementado la carga en Zaragoza. O sea, es una cosa alucinante, pero alucinante. Ya sabemos que está ahí Inditex, que está ahí, dice que obviamente empuja mucho lo que es el aeropuerto de Zaragoza, pero lo del e-commerce, claro, cada vez va más, y eso es, gracias a eso, pues yo creo que estamos teniendo estos récords históricos de carga aérea. La carga aérea nunca hay que olvidarla. Tiene un capítulo, tiene un capítulo lo de Zaragoza, porque es cierto que está ahí la base aérea, que de alguna manera pues es un hándicap, pensando en las operaciones comerciales, no digo que sea un hándicap, que obviamente le aporta otras muchas cosas a la ciudad y obviamente al país en cuanto a la defensa, pero yo creo que desde que se impulsó la mejora del ILS, porque la niebla era siempre un problema, sobre todo en invierno, pues no deja de ser un aeropuerto que no está tan explotado en cuanto a la infraestructura, 2 pistas muy largas, tiene potencial, ¿no? Evidentemente, para seguir creciendo. A ver, Zaragoza, desde que yo soy piloto, ha sido una referencia en el tema de la carga aérea. Tú ten en cuenta que nosotros antiguamente pasábamos la aduana en Zaragoza, y eran por un tema de agilidad administrativa. Y ahora ya se ha convertido en una referencia. O sea, el crecimiento, tú si coges todos los meses, ves quién está creciendo en carga, o sea, lo de Zaragoza arrasa, pero es que arrasa. Y entonces, por un lado tenemos la carga aérea en España, luego, o sea, se van a gestionar 184 millones de pasajeros en 2025. Es que yo no sé si es que me emociono mucho, pero es que la cifra es alucinante. Ahí está la contrapartida, que lo hablábamos con Pablo, Eduardo, todo lo que tiene que ver con el estrés que esto le provoca a un sistema que ya venía estresado antes de la pandemia, y con esos toques de atención muy serios que hemos visto en forma de accidentes este año, ¿no? Que no sé si es una preocupación latente que está ahí. ¿Cómo lo ves en España? Bueno, yo lo he dicho, ya me lo digo en todos los foros, ya más lo hago público, principalmente porque ya digo prácticamente lo que me da la gana. No, es verdad, yo estoy muy preocupado, y porque estoy viendo que España está ahora mismo en lo que yo llamo la low-costización del sector. O sea, los sueldos en muchos ámbitos, y además de empresas que teóricamente, pues bueno, deben de dar un poco de ejemplo, son tercermundistas. O sea, así lo digo. Hemos publicado hace poco, por ejemplo, la compañía de bajo coste de handling que creó el grupo IAG aquí en España, South. Y bueno, pues tiene salarios de 1.100, 1.200, trabajando horas, la gente mal formada, con equipos que son una porquería. De hecho, están en huelga ahora, vamos. Luego los profesionales, ¿qué pasa? Que nosotros hemos generado muchos profesionales, ¿no, Miquel? Y entonces, ¿qué te pasa? Que ves que fuera te están ofreciendo o una semana in, una semana off, o 15 días in, 15 días off, a unos sueldos que no tienen nada que ver, con una calidad de vida que no tiene nada que ver, claro, con perspectivas de futuro que no tienen nada que ver. ¿Y qué nos está pasando? Pues lo que nos está pasando en trabajos aéreos, que es hay una diáspora de pilotos que se nos van fuera. O sea, hemos creado unos profesionales estupendos, y una vez que los hemos formado y tal, pues ahora, porque no les sabemos cuidar, es que no te haces ni idea. O sea, incluso los salarios de los pilotos en compañías que se dicen que son de referencia, en compañías que están ganando este año lo que no hay escrito, y es alucinante. Pero ¿a dónde vamos a dar? ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que es lo que yo llamo una amenaza sistémica, que es la más peligrosa de todas. Y perdonadme, que lo voy a decir así, yo no quiero ser como muy dramático, pero mi obligación es, y en la obligación del medio, que para eso está, es de intentar que la gente ponga el foco en esto. O sea, no podemos escatimar en formación, no podemos escatimar en salarios. Y una cosa más importante, porque la gente se cree que es una cuestión solo económica. No. También forma parte de la calidad de vida. Lo hemos tenido en trabajos aéreos. O sea, los turnos que tiene. Pero bueno, ¿dónde vais? Y encima con unos salarios, pero por favor. Que no todo es dinero, que es la conciliación, me acuerdo que claro, la conciliación familiar, y unos señores que tienen una responsabilidad altísima, con una preparación
altísima y tenemos aquí gente, políticos, sin ningún tipo de formación, que les cuatriplican o quintuplican el sueldo. Esto no puede ser. Esto hay que cambiar de una manera. Y el problema es que eso está a la base. ¿Por qué? Porque bajo una gran compañía X, que no voy a mencionar, o cualquier otra cosa, porque es que hasta los técnicos de mantenimiento están abandonando el país. No, que planteas ahí un tema que es fundamental, que es lo laboral, que claramente ya lo estamos viendo en otros países, ¿no? Y ahora es verdad que en España, por ejemplo, o en Europa, que yo recuerde, y corrígeme si me equivoco, Eduardo, no tenemos ninguna compañía ahora mismo en estas fechas con una huelga de alto voltaje, pero que el tema laboral va a seguir estando el año que viene clarísimamente ahí, ¿no? Y seguramente en España también, ¿no? En las compañías. Yo creo que sí, hombre. Vamos a ver, tenemos conflicto laboral, de hecho seguimos con un conflicto laboral en trabajos aéreos. Perdóname que yo hable mucho de trabajos aéreos, pero como bien sabéis, sí, lo hablamos aquí también, sí. Yo empecé en trabajos aéreos y para mí es mi familia, siempre lo he dicho y además no me avergüenzo. O sea, para mí son mi referencia. Todavía, los compañeros están en huelga en algunas de las compañías que gestionan todo el tema de emergencias aquí en España. El tema de TCPs también hemos tenido pues algún conflicto durante todo este año. Y luego, pues bueno, yo creo que ya nos estamos acostumbrando, pues eso, a que ya no es lo mismo ni desde el punto de vista de calidad de vida, ni desde el punto de vista económico. Y hay que poner el foco en que si queremos retener el talento, tendremos que hacer algo, queridos amigos. Tuvimos, que no se nos olvide, Eduardo, que tuvimos la de los controladores de seguridad también en Barajas, ¿no? Si no recuerdo mal, que también es fue otro de los temas del año, ¿no? Y bueno, y luego también hemos tenido huelga en el control aéreo, en todas las torres privatizadas todo el tema, y al final siempre está el trasfondo mismo, que es un trasfondo tanto económico como de condiciones laborales. Entonces, por ahí se va, pero bueno, yo creo, hay una cosa que mira, está creciendo tanto Asia, está creciendo tanto todos estos países que necesitan a tantos profesionales que es que ya se lo rifan. ¿Sabes? Entonces, ¿a ti qué más te da trabajar? Es un tipo de talento, además, muy fácilmente transportable entre países. Claro, es que, Mikel, mi tristeza es que mis compañeros, casi todos están ya fuera. Son expatriados. Y dice, pero Eduardo, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues estoy haciendo hucha para estar aquí. Yo digo, prefiero estar fuera, que me tratan bien, que tengo una calidad muy buena, y estoy una semana fuera y otra semana que estoy aquí. Estoy viviendo a cuerpo de rey. Y bueno, y yo diría como que hay que fijarse más en todo esto, y alguien debía de tomar. Yo esto lo he hablado con el presidente del SEPLA, con Kiko, y claro, todo el mundo está de acuerdo. Digo, bueno, todo el mundo está de acuerdo, ¿y qué? Estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. Bueno, ¿y qué? Habrá que hacer algo, ¿no? No nos vamos a quedar todos con los brazos. O sea, tú fíjate, España, que podía liderar. España ha sido una potencia mundial toda su vida en trabajos aéreos, que la gente no lo sabe. Nosotros tenemos aquí compañías como la de Martínez Ridao, de ala fija, que tiene más de 100 aviones. 100 aviones de gente muy especializada en extinción de incendios, y nos están robando los profesionales. Y perdona que me ponga así, es que me hierve. No, es final de año, Eduardo, pero está bien. Sí, bueno, está bien el alegato y ser ver. vehementes. Y por supuesto, no podía faltar también el recuerdo a trabajos aéreos en este balance, porque además es uno de los temas que hemos traído en los pocos capítulos que hemos hecho este año. Es uno de los temas que hemos traído aquí a Aerovía, y creo que es importante también ahí dejar el mensaje y dejar claro que esto va a seguir el año que viene, que desde luego ahí hay muchas cuestiones que han quedado sin resolver este 2025 y que seguiremos hablando de ellas. Y otras, Mikel, que nos vienen, que no hay que olvidar, que tenemos nuevas amenazas emergentes como es la ciberseguridad. Y el tema de los drones y la defensa, que los drones, claro, es que ahora con los drones ya representan una nueva amenaza para todo. Tú has visto los incidentes que hemos tenido en los aeropuertos, que han tenido que cerrarlos por la presencia de, no sé si voluntaria o involuntaria, si está metido algún país por el medio, pero bueno, ahí está, y son cosas que cada vez se hablará más en el sector aeronáutico.
Y luego también que no nos olvidemos del espacio, todo lo que está ocurriendo, Mikel. Sí, no, que el espacio también es un mundo... bueno, hablando de amenazas, que hablabas de los drones, amenazas, también oportunidades, ¿no? En todo este sector y, por supuesto, en el espacio, que lo estamos viendo, que está en ebullición desde hace unos años. Sí. Y también merece la pena estar... Y España liderando, que la gente no lo sabe, pero España está liderando en muchos, por ejemplo... Bueno, tenemos en PL del año que viene, 2026, tiene planes importantes, Sí, ¿no? pero no solo eso, es que España ha lanzado el satélite más seguro de la Unión Europea. Estamos ahora en todo lo que es la tecnología hasta cuántica y todo el tema estamos súper avanzados. La ingeniería nuestra está en el top mundial. Y si es que mira, hay una empresa que he conocido que se llama OpenSpace, que está aquí en Madrid, que se dedican a hacer ojivas donde guardan los satélites. Pues solo hay 4 en el mundo. Hay una serie de cosas aquí en España que en el tema espacial que es la pera, y sobre todo en el tema de satelital. O sea, estamos ahí avanzando, pero a ritmo... Y nada, y ya lo último yo te diría que pues el tema de la sostenibilidad. A ver, queridos amigos, la única solución que hay esto es el SAF. Se pongan como se pongan. Nuevamente España va a perder una oportunidad para ser uno de los mayores productores de Europa, porque como nadie piensa a más de 4 años, pues la vamos a fastidiar. Pero lo del híbrido de hidrógeno, olvídate, Miquel. Bueno, tú y yo lo vamos a ver. Que no podía faltar el SAF también en este recap del año, pero no me metas más temas porque ya me quedo sin... Vamos a estar aquí hasta 2028 con capítulos pero es que me encanta hablar contigo. No, que está bien. Y yo te recomiendo que edites y cortes. No. Esto va todo íntegro. Pero, como digo, que se van acumulando los temas porque salen temas de conversación que evidentemente merece la pena ampliar. Y yo, como siempre, en los capítulos de Aerovía voy tomando notas para luego poder alimentar el podcast el año que viene, ojalá con más capítulos. Y, por supuesto, hablando también con amigos como Eduardo Gavilán, como el editor de Aviación Digital. Eduardo, un placer charlar contigo, hacer este repaso del 2025. Que termines bien el año, todo lo mejor para el 2026. Y te mando un abrazo grande, cuídate mucho. Igualmente, y bueno, lo mismo te deseo, y sobre todo a tus seguidores, y que sigas siendo tan bueno, Miquel. Coño. Un abrazo. Necesitamos gente como tú. Hasta luego. Cuídate, Eduardo, gracias. Chao. Adiós. El balance del año en este capítulo de Aerovía, un capítulo que no termina. Vámonos a Canarias. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Escuchas Aerovía. No es la primera vez que en Aerovía miramos a Canarias. Mirar al archipiélago, particularmente en esta época del año, en la temporada alta allí en Canarias, es un buen indicador de cómo está la salud del transporte aéreo español. Esta sí va a ser la primera vez que vamos a mirar a Canarias con la mirada puesta fundamentalmente en lo formativo, en este caso para hablar de una sinergia que nos ha parecido muy interesante entre dos empresas dedicadas a la formación de nuevos profesionales aeronáuticos. Saludamos en primer lugar a Nazaret González, que es gerente de Broker Aviation Academy, que es un centro de formación ubicado en el sur de Tenerife, con oferta en mantenimiento, cabina, entrenamiento en simuladores. Hola Nazaret, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Encantado de saludarte. Y también saludamos a Mario Pons, que es piloto, que es el CEO de Canavia, que es una escuela con base en este caso en Gran Canaria, también con actividad en Tenerife, enfocada en la formación de pilotos, con flota propia. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola Miquel, buenas tardes, encantado. Decía que, bueno, sinergia, claro, no hay muchas empresas, ¿no? en un territorio que tiene sus peculiaridades, ¿no? La insularidad fundamental como es Canarias y no sé si cuando se están formando profesionales en ámbitos que son complementarios, pues el tema de hacer sinergias como esta es algo que casi es natural. ¿Cómo viene un poco, empiezo si quieres por ti, Nazaret, el tema de conversar con otras empresas que se dedican a cosas similares? Bueno, al final yo creo que la relación con Canavia y en concreto con Mario Pons viene de lejos. Uno de los antiguos propietarios de Broker, bueno, tenía una relación bastante estrecha con Mario. Al final una cosa lleva a la otra, son dos organizaciones que han crecido prácticamente desde cero con autocapital, por así decirlo. Entonces yo creo que las dos organizaciones sabemos perfectamente el esfuerzo que conlleva sacar este tipo de empresas y sobre todo en Canarias exactamente con la peculiaridad que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y surge un poco de ahí. No sé si Mario tiene otra opinión, pero yo creo que viene un poco de ahí. Uh-huh. Bueno, yo creo que esto era como se juntaron el hambre con las ganas de comer. Teníamos un ideal común, son dos empresas que se fundaron las dos en el 2009, Broker principalmente en Tenerife, Canavia en Gran Canaria. Pero bueno, teníamos un ideal común, una forma de trabajar muy similar. Las dos empresas buscábamos la excelencia en la formación y, como dice Nazaret, pues yo creo que fue una unión natural. Queríamos crecer, queríamos ofrecer un servicio más global de formación aeronáutica y creamos el Aviation Campus con la idea de, bueno, pues eso es un campus, ¿no? Una unión de universidades de diferentes disciplinas, pero que al final comparten instalaciones, comparten alumnos, bueno, sinergias, como tú decías. ¿Profesorado también? No sé si hay economías de escala por ahí o no. Bueno, no en realidad, porque claro, nada tiene que ver un instructor de vuelo con un instructor de mantenimiento, son licencias. Pero, por ejemplo, una cosa, ha habido épocas en las que hemos compartido instalaciones y se han juntado alumnos de una promoción de pilotos con los alumnos de una promoción de mantenimiento, de técnicos, y eso ha sido muy enriquecedor para ellos. Y bueno, es la idea que hemos tenido siempre desde el principio y lo único que yo lamento es que no haya ido algo a más, pues con otras empresas también que aportasen, porque al final lo que se trataba es de que la unión crea la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo importante. Ahora que dices eso, Mario, Nazaret, claro, uno cuando piensa en Aviación Canarias y suponiendo que allí os conocéis todos, ¿no? Porque aunque sea una comunidad grande, son muchas islas, al final es un sector bastante específico, pero cualquiera puede pensar en esto es de Vinter, pero no, nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Las dos organizaciones, tanto Canavia como Broker, son completamente independientes. Sí que es cierto que Vinter acude para realizar algún training con nosotros porque nosotros somos la única empresa en en Canarias que tiene una rampa certificada, entonces mandan a tripulación para hacer sus cursos de refresco con nosotros, uh-huh. Pero en lo que es la parte del Aviation Campus es exclusivamente de Canavia y de Broker. Uh-huh. Ahora os preguntaré por las cuestiones específicas de la insularidad, que supongo que tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, estar quizá los que, bueno, desde luego en España, los que estáis más lejos de la autoridad, ¿no? Que no sé cómo funciona eso, por ejemplo, en todo el diálogo con AESA, pero en cuanto al mercado, entiendo que no solamente os dirigís al público canario, ¿no? Que también hay una oferta ahí muy interesante, por ejemplo, pensando en los pilotos, Mario, el buen tiempo de Canarias ya lo quisieran, ¿no? En otras partes del país. Sí, bueno, de hecho, te voy a decir que el 50% de nuestros alumnos son extranjeros. Vienen sobre todo de Italia, tenemos muchos italianos. En la escuela el idioma italiano a veces tengo que regañar a los instructores porque hablan por la radio incluso en italiano. Digo, señores, el idioma aeronáutico es el inglés o el español. Eso, ¿por qué, Mario, me interesa eso? ¿Por qué italianos tenéis esfuerzo comercial allá? ¿Les gusta mucho Canarias a los italianos? ¿Por qué? Pues mira, de todo un poco. O sea, está muy claro que las Islas Canarias son un foco de atracción turístico y también tenemos uno de los mejores climas del mundo, con lo cual realmente nosotros volamos a diario. Hoy, por ejemplo, hay lluvias, hay problemas en Tenerife Norte, como suele ser habitual. Ayer mi mujer voló a Tenerife Norte y me mandó un mensaje porque pensaba que no lo iba a contar. La verdad es que estaba muy asustada,
nada fuera lo normal, pero sí que es verdad que hay muy mala meteorología en Tenerife Norte, pero por ejemplo hoy en el sur de Gran Canaria estamos volando y no hemos parado de volar. La meteorología es muy importante porque nos va a permitir volar todos los días del año, pero también es un lugar turístico. Es gente joven la que viene a nuestros cursos y busca pues un lugar agradable donde vivir. No sé, por poner un ejemplo, pero sin que las comparaciones sean odiosas, no es lo mismo que irte a Burgos, ¿no? y estar 2 años estudiando la profesión pues en un lugar inhóspito, por lo menos en invierno, ¿no? Aunque sea una ciudad preciosa, pero que de duda cabe que la meteorología no acompaña. Entonces, ¿y por qué italianos? Bueno, pues en Italia hay mucha aviación, muchas escuelas, pero son caras y además no son muy buenas, no tenemos muy buenas referencias. Siempre nos dicen lo mismo, no, es que no son buenas escuelas. Y al final hemos logrado en todos estos años, el boca a boca sobre todo es lo que ha funcionado, pues que haya ido creciendo la cantera de alumnos italianos y son mayoría. Y como te decía, la mitad de nuestros alumnos son extranjeros y de la otra mitad, el 25% de nuestros alumnos son de la península y una cuarta parte son canarios. Yo creo que ahora Nazaret os confirma, su formación es más localizada, más de alumnos de aquí de la isla, pero bueno, en general este es un sector abierto a todo el mundo. Las licencias que damos son europeas, son válidas en todo el mundo mediante convalidaciones, así que, ¿por qué no? Lo único es la distancia, pero bueno, como te decía, tiene también ventajas estar tan lejos. El factor climático, digamos, Nazaret, en técnicos de mantenimiento, por ejemplo, o en TCP, seguramente no es tan relevante, o no es nada relevante en este caso, pero ¿a qué atribuyes? Porque me ha parecido leer que estabais en el año de la promoción, por ejemplo, de TMAs más numerosa. ¿Es porque hay apetito para este tipo de oficios? ¿Hay mucha demanda? ¿Lo tenéis también muy bien montado a nivel comercial? ¿Cuál es un poco la razón que explicaría eso? A ver, yo creo que la clave de nuestro éxito, te diría, estos últimos años, este último año y el que entra ahora, el 2026, promete bastante. Ya tenemos bastantes alumnos matriculados, incluso estamos planteando crear otra promoción más. Yo creo que ha sido fruto de la labor que hemos hecho, porque al final la parte de técnico de mantenimiento no se asemeja en absoluto a la parte de piloto, desde el punto de vista de que al final nosotros nos hemos esforzado por enseñarle a la población, mostrándoles ya no solo la formación, sino más bien la profesión, porque muchísima gente todavía desconoce cuál es el perfil técnico dentro del ámbito aeronáutico que se dedica a realizar el mantenimiento de los aviones. O sea, mucha gente todavía sigue pensando que lo hace el ingeniero aeronáutico, lo cual es algo erróneo. Entonces, al final tú le preguntas a un niño de 7 años qué quiere ser de mayor y te diría que muchísimo, aunque luego cojan otro rumbo, te dicen piloto, ¿no? Porque es una formación bueno, pues que es muy idílica, es muy apasionante, es una formación que todo el mundo conoce. El técnico de mantenimiento, pues de momento no vamos teniendo esa suerte, lo cual es una pena porque efectivamente hay una demanda brutal. De hecho, lo llevamos hablando algunos años y sobre todo este último año, tanto con aviación civil como con otras empresas del sector y el propio sector, de la necesidad a corto plazo de estos profesionales que estamos hablando, que a nivel mundial se van a necesitar de aquí a 10 años unos 402.000 técnicos de mantenimiento en todo el mundo. Y hay muy pocos centros que ofrecen esta formación. Hay un relevo generacional, hay una renovación de flota, hay cosas que van a influir muchísimo a esta necesidad. Entonces, bueno, te diría que estos 2 últimos años esto ha crecido, por lo menos en nuestro centro de formación, gracias a la labor de divulgación que estamos haciendo y que esperamos hacer muchísima más. Nazaret, en vuestra escuela tenéis no sé si decir un elemento, un activo distintivo en Broker. Por cierto, estáis en el sur de Tenerife, yo lo decía antes, en Granadilla de Abona, ¿no? Correcto. Cuando compráis simuladores para llevar a un lugar como Granadilla de Abona, ¿qué os dicen? Porque no es el típico sitio donde uno pensaría encontrarse con un simulador. Tenéis, si no me equivoco, el del 320, ¿no? El del Airbus A320. ¿Cómo lo gestionáis? Y luego, pues, ¿cómo también se le saca partido en un lugar tan específico tener un activo que cuesta, sabemos, mucho dinero?
Bueno, al final yo creo que algo positivo de pertenecer al grupo Broker, porque Broker no solo es el centro de formación, sino tenemos un centro de mantenimiento, un 145 y un centro de 145 de componentes en Madrid y en Las Palmas. Y ahora nos acaban de adquirir una empresa que ha adquirido varias empresas del sector a nivel nacional, que va a ser bastante potente en 2026. Y siempre hemos sido un poco locos en ese aspecto, ¿no? Recuerdo, nosotros tenemos en las instalaciones un fuselaje real de un Airbus 320 que nos trajimos hace ya bastantes años y la verdad que la gente se sorprende mucho cuando cruza la puerta de la recepción y ve todo lo que tenemos montado. Al final, lo que nos distingue también, aparte de traer todo este tipo de material, que creemos que es, aparte porque nos lo exige aviación civil para poder impartir la formación, nosotros siempre intentamos ir un paso más allá, pues consiguiendo material y haciendo la formación lo más real posible, que al final es lo que los alumnos agradecen y lo que luego las empresas que reciben a esos alumnos también agradecen, que esos alumnos tengan el conocimiento real de no solo la parte teórica, sino que sepan del avión, ¿no? Que yo creo que ahí sí que nos diferenciamos un poco. Y luego también pues pertenecer al grupo que pertenecemos. Ahí te diría que somos el único... de los únicos centros de formación que no pertenecen a una aerolínea, que dependen también de un centro 145, lo cual casi todos nuestros alumnos, por no decirte el 100%, terminan dentro de nuestra propia organización como técnicos de mantenimiento, y eso es algo fabuloso. Hablábamos de sinergias ahí, dime Mario, dime. No, perdona que te interrumpa, es que quería también decir mi opinión. Ir a los hangares que tiene Broker en Granadilla, para un piloto o para alguien apasionado de la aviación, es como entrar en Disneylandia, porque tienes de todo. O sea, si me dejan encerrado allí, me paso una noche sin aburrirme, porque tienen un fuselaje de un Airbus 320 que convirtieron ellos mismos. Tienen a un crack ahí, que es Cristo, que creó un simulador. Pero lo más alucinante, y a mí me sorprendió de reconocerlo, es que consiguió que se certificase por AESA. Y entonces tienen un simulador de vuelo, pero que se ha construido adaptando un avión real, con cabina real, con instrumentos y mandos reales. Pues bueno, lo conectó a unos ordenadores, metió el software y consiguió hacer un simulador, un FNPT2, pues certificado por la autoridad, en el que incluso nosotros en Canavia estamos usando para dar los cursos de MCC, los cursos finales de la formación de piloto, el Multicrew Cooperation Course. Y yo me recuerdo el año pasado que estuve yo mismo impartiendo uno de los primeros MCCs, que en esto que, bueno, pues como estaba también equipado en uno de los ejercicios, activamos el humo y saltamos por la rampa. Que eso le da un plus a la formación y es lo que hace que al final nuestros alumnos pues les encante ir a este simulador. Es decir, que nosotros también tenemos simuladores de Airbus 320 en Gran Canaria, pero no se parecen en nada, y si le preguntas a mis alumnos, todos se quedan con el de Tenerife. Quieren ir a Tenerife, ¿no? Pero es un buen caramelo, me imagino, para los alumnos de los que están empezando con el PPL, el ATPL, que digamos se manejan normalmente en una avioneta, poder ver cómo son simuladores ya más a un nivel más profesional y desde luego no sé cómo decir, un aparato más grande, ¿no? Que impone mucho más, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que al final la formación del ATPL integrado es una formación en la que empiezas con un pequeño avión, una pequeña avioneta, pero bueno, terminas dando el curso de, por ejemplo, de UPRT avanzado, que es el curso de maniobras anormales, obligatorio en la aviación civil, pues desde los accidentes que se provocaron. El primero fue el de Air France en el 2014, pues por pérdida de control de los aviones, ¿no? Y bueno, pues la formación UPRT que se da al final, junto con la formación de MCC ya en un reactor 320, pues al final conseguimos que el alumno que empieza en 16 meses pues ya tenga su licencia de piloto y esté totalmente preparado para entrar en compañía aérea. Lo decía Nazaret, que hay una demanda fortísima de técnicos de mantenimiento y muy poca oferta. Están buscando debajo de las piedras técnicos de mantenimiento y bueno, la labor que decía Nazaret de darlo a conocer y de convencer a los residentes que tenemos en las islas es una opción muy buena de trabajo, un trabajo muy bonito, un trabajo con mucho futuro, muy bien remunerado. Yo ya no sé quién cobra más, si cobra más un técnico de mantenimiento o un piloto, depende, ya habría que mirar bien. Así que bueno, esa es un poquito la oferta que podemos ofrecer
tanto a los locales de las islas como incluso a extranjeros que ven aquí una oportunidad en Canarias de formarse mejor que en sus propios países. Esa sinergia, ese Aviation Campus del que ya hablábamos antes, pero ¿surge por un tema únicamente geográfico? ¿Surge por una forma también de sumar fuerzas de cara a la relación con instituciones de la Comunidad Canaria, con la autoridad? O sea, ¿qué problema había ahí o qué desafío queríais resolver al sumar los proyectos, al unir fuerzas? Pues mira, lo que ha dicho Nazaret antes, hay que despertar el interés, hay que darnos a conocer. Entonces, bueno, aunamos esfuerzos y hemos ido, por ejemplo, a las ferias siempre de la mano. Hemos hecho actividades publicitarias también de la mano. Hemos organizado tanto en Gran Canaria como en Tenerife pues jornadas de puertas abiertas. Incluso al nivel más básico nos llaman a nosotros, hola, mira, tengo un hijo, está interesado en técnico mantenimiento. Pues mira, no te preocupes que vamos a contactar con una de las empresas que forma el campus y ellos te van a llamar. Oye, Nazaret, mira, tenéis aquí una persona interesada en recibir información. O sea, sobre todo es un trabajo de captación, de dar a conocer estas profesiones que si sumamos esfuerzos, ahorramos costes, el resultado no suma, sino que multiplica. Y bueno, la verdad es que nos está yendo muy bien a ambas. Decía, Tenerife, hablamos de Gran Canaria, pero obviamente hay más islas en Canarias. No sé cómo lo hacéis para también abarcar, pues yo qué sé, posibles potenciales alumnos de Lanzarote, del Hierro, de La Palma, del resto de islas del archipiélago. ¿Hacéis viajes a nivel comercial? ¿Cómo lo manejáis? Empiezo por ti, Nazaret. O digamos, no tenéis tanto un foco en las otras islas, sino más bien en las que tenéis presencia física. No, hacemos un poco de labor comercial en todas las islas, porque yo creo que uno de... con independencia de que podamos acoger obviamente a los alumnos que vengan de cualquier parte de España, o en el caso de Mario de cualquier parte del mundo, por así decirlo, yo creo que una de las iniciativas del campus es darlo a conocer en Canarias, ¿no? Al final yo creo que estamos muy encasillados en la parte del sector servicio, el tema del tema hotelero, turístico, que bueno, al final la aviación no deja de ser también un poco un medio de transporte para que la gente se pueda mover y afecta también al turismo, pero que aquí en las islas dar a conocer que hay centros que se encargan de formaciones técnicas y que para estudiar este tipo de formaciones no hay que irse fuera. Y de hecho, no solo no hay que irse fuera, sino que además las opciones que tienen son buenas formaciones, son buenos centros de formación. Hemos hecho campañas en otras islas, sobre todo a nivel marketing en cuanto a publicitario. Nos gusta mucho ir a los aeropuertos, ¿no? Sí, perdona, Nazaret, ahora tenemos una campaña justo que acaba de empezar en Lanzarote, la primera puerta de embarque que te encuentres al embarcar, pues tenemos publicidad del campus de ambas empresas. Correcto, sí. Al final, muchas de las veces queremos hacer más de lo que hacemos, pero es cierto y bueno, al final este tipo de podcast también viene un poco como para hacer divulgación, ¿no? Nos hemos encontrado un poco de resistencia desde, por ejemplo, educación pública. Yo creo que hemos intentado ofrecer charlas informativas en institutos, a través de la Consejería de Educación y bueno, hay muy pocos institutos que sean receptivos es una pena porque al final nos ofrecemos nosotros a ir, a dar las charlas, incluso hemos ofrecido en muchas ocasiones traer a los alumnos a las instalaciones para poder hacer talleres prácticos que vean el material, que puedan hacerles preguntas a los alumnos y hay cierta resistencia. Vamos a ver si el próximo 2026 conseguimos derrumbar esas barreras que yo creo que son un poco un sinsentido porque al final deberíamos todos ir en el camino de dejarles a los jóvenes las puertas siempre abiertas, que tengan la opción de decidir con todas las opciones que hay en Canarias, ¿no? ¿A qué crees que se puede deber esa resistencia, Nazaret, de la educación pública, digamos, a abrir esas puertas? ¿A que os ven como centros de formación privada de alguna manera elitistas? ¿Hay algún cliché ahí que haya que derribar? ¿O por qué crees que se da esa situación? Sí, yo creo que has dado en el clavo. Al final esto también tiene muchas derivaciones y esto puede ser un debate bastante extenso, pero yo creo que así, a modo resumen,
creo que podría ser uno de los problemas. Y luego la parte de que, bueno, muchas veces escribes o intentas llamar a un instituto, la secretaría te lo pasa al subdirector, el subdirector no te contesta, vuelves a llamar, ahí hay un poco de burocracia y no, yo por lo menos no lo termino de entender. Pero sí, creo que probablemente sea un tema de esa competencia un poco absurda que hay entre la formación pública y la formación privada. Pero bueno, repito, intentaremos desde el campus y desde las dos organizaciones seguir haciendo hincapié para que esto no siga pasando. Uh-huh. Y hablaba antes de la insularidad. Evidentemente lo geográfico aquí es un factor interesante a tener en cuenta, y os decía al inicio, bueno, luego os preguntaré por el tema de la autoridad, porque es verdad que esto alguien lo puede decir estando en Almería, ¿no? Que no le quede, por ejemplo, la autoridad precisamente a mano, pero sin duda en Canarias es donde estáis más lejos, digamos, en este caso la sede de la autoridad aeronáutica como es la ESA. ¿Cómo es esa relación? Sabiendo que, no, insisto, no sois las únicas empresas canarias del sector, pero ¿aporta algún elemento de dificultad? No, todo lo contrario, el hecho de que estéis más lejos en realidad hace que os pongan un poco más de cariño. ¿Qué veis ahí? Empiezo por ti, Mario. Bueno, a ver, estamos lejos, a 2.000 kilómetros de la capital del reino, pero estamos muy bien comunicados. Antes incluso hablabas de la situación de las islas menores. Las islas menores están comunicadas con las islas capitalinas, que llamamos a las dos grandes, Gran Canaria y Tenerife, están comunicadas, y para muchos canarios ir de una isla a otra es como coger la guagua. Son 30 minutos. Vinter la verdad es que hace un muy buen servicio de unión entre las islas y bueno, yo creo que esa insularidad no se nota tanto aquí. Y estamos muy bien comunicados con el resto de la península y con Europa. Tú puedes venirte de Inglaterra por 50 euros. Claro. Y tienes vuelos diarios, directos, con muchísimas ciudades. Entonces, habría que pensar si realmente estamos más incomunicados que muchas otras regiones de la península. No voy a mencionarlas, pero creo que no, que al contrario, estamos muy bien comunicados. Es verdad que es una distancia mayor la que hay que recorrer, pero no creo que sea un problema, creo que está asumido. Y que al final, mira, nosotros tenemos alumnos que se han formado con nosotros, esta semana han venido 2, de Suecia o de Holanda, y vienen a renovar. El piloto cada año tiene que renovar su licencia, y esta semana hemos tenido a 2 alumnos que han venido a renovar. Entonces se han escapado, han venido un fin de semana, vienen 2 días, renuevan y se vuelven a ir. También creo que aprovechan para irse de fiesta, porque bueno, que después de 2 años en las islas ya son medio canarios estos extranjeros, y ocurre muchísimo. Entonces realmente te hace pensar que no estamos tan lejos, que incluso a veces es una escapada agradable para los de fuera, y entonces, bueno, pues no es un problema. Podemos atraer el foco de una formación técnica y profesional. Y contestándote también a la pregunta de AESA, en realidad tampoco estamos tan lejos de ellos, porque tenemos una delegación de seguridad en vuelo, una oficina de seguridad en vuelo de AESA en el aeropuerto de Gran Canaria, así que los tenemos cerca. Sí. Pero bueno, también es que hoy en día, ayer terminé un curso de examinador impartido por AESA y bueno, otras veces he ido presencial, pero ya este año decidí hacerlo online y bueno, nuestro ejemplo ahora, ¿no? Cada uno está en un sitio distinto. Yo creo que ya no hay distancias, que cada vez menos los kilómetros cuentan y la verdad es que estamos teniendo gente que viene aquí buscando la calidad o buscando la excelencia, independientemente de lo lejos que estemos. Uh-huh. Y eso creo que hay que ponerlo en valor y hay que defenderlo, porque podemos ser como yo decía hace años, Canarias podía ser la Miami de la aviación, ¿no? Uh-huh. Decía que las distancias ya no son lo que eran, ¿no? Y que esto mismo de estar lejos de la autoridad lo podrían decir en la península también desde algunas provincias. Decía Almería, pero podría haber dicho Extremadura, en fin, que las distancias desde luego ya no son lo que era, pero creo que en este caso era interesante también saber si el tema de la insularidad de alguna manera agrega dificultad o no a una operación como esta. Quería terminar un poco esta conversación pensando en los próximos pasos, pensando en lo que viene ya en el 2026 y en adelante. Empiezo por ti, Nazaret. No sé, un poco esta colaboración, este Aviation Campus, el proyecto, ¿por dónde ves que pueda discurrir en el futuro? ¿Hay algún plan de hacerlo
más amplio, porque estaba hablando de, lo mencionabais antes, la posibilidad de que otras empresas hubieran podido participar. No sé por dónde van hoy vuestros planes. Empiezo por ti, Nazaret. Bueno, yo creo que de cara al 2026, el 2026 viene muy, muy potente, muy fuerte. Yo creo que individualmente y como Aviation Campus, yo creo que vamos a crecer. Nosotros ya en relación a Broker estamos terminando las obras de nuevas instalaciones para poder acoger a más alumnos, sobre todo de la parte teórica. Y bueno, con la nueva entrada a este grupo que se llama MRO, pues vamos a tener muchísima salida en cuanto a esa formación práctica en entorno real, ¿no? Y van a haber muchos puestos que cubrir. Y en cuanto al Aviation Campus, pues un poco lo mismo, ¿no? Seguir haciendo fuerza, seguir divulgando yo creo que lo importante es seguir ampliando esa campaña de entrega de conocimientos a la población, ya no solo Canarias, pero bueno, sobre todo Canarias, teniendo en cuenta dónde estamos, de que existimos, de que obviamente las formaciones aeronáuticas son una opción. Tenemos que ir quitándonos ese peso de encima, ¿no? Antiguamente se decía, bueno, es que para estudiar piloto, ¿no? Solo lo podía hacer la gente un poco que tenía un nivel económico un poquito alto para poder... eso ya no es así. De hecho, ambas empresas tienen opciones de financiación que están al alcance de prácticamente todo el mundo, con años de carencia, con una opción de pago muy buena para que esos alumnos puedan empezar incluso a pagar su formación cuando encuentren el trabajo. O sea, esas opciones... Ya me gustaría a mí, en la época en la que estudié, haber tenido estas opciones. Y sobre todo también yo creo que otra de las patas a tocar, sobre todo en el 2026, es combatir el fraude. Nosotros como parte 147 en lo relacionado a la formación de técnico de mantenimiento estamos sufriendo bastante con el tema de otros centros y otras organizaciones de entrenamiento que están haciendo bastante daño a la formación. Entonces, ya está puesto en conocimiento de la autoridad lo sabe, no solo a nivel nacional, sino a nivel ASA, la parte europea, y yo creo que esa debería ser otra de nuestras patas a atacar, ¿no? Unir fuerzas también para combatir esas organizaciones que están haciendo formación de muy baja calidad y que no están haciendo nada de bien al sector aeronáutico. Me lo apunto porque es un melón interesante que no quiero abrir ahora porque estábamos cerrando la entrevista, pero me apunto esa parte. Sí, la competencia desleal, claro, el problema porque al final la formación es un negocio y eso es delicado. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, primamos la excelencia, primamos la calidad, el esfuerzo. Yo hace una hora me he bajado de un vuelo con un alumno en una de sus primeras fases, es decir, nos subimos al andamio e intentamos dar lo mejor de nosotros para transmitir el conocimiento, porque al final lo que buscamos, la gente los que formamos parte de empresas formativas, que nos llama a la vocación a ese servicio de transmitir conocimiento, pues tenemos el problema de que buscamos la calidad y la excelencia y no el beneficio. Por otro lado, muchos negocios, pues hoy en día creo que cada vez más ya no se busca la calidad, se busca el beneficio, el margen económico y el abaratar los precios. Pero claro, yo creo que todos tenemos que jugar con las mismas reglas, porque si no, pues sale beneficiado el pirata, sale beneficiado el que no ofrece calidad y los que queremos hacerlo bien, los que queremos impartir una formación buena que luego le sirva al alumno para conseguir un trabajo, pues lo tenemos complicado. Las reglas del juego deben ser las mismas para todos y me sumo a la petición de Nazaret de pues bueno, que todos los actores de este sector pues luchemos por cuidar la excelencia y porque al final yo creo que redunda en beneficio de todos. Y será otro melón que habrá que abrir otro día. Pero que me lo apunto siempre, que yo, como digo siempre, de cada entrevista saco 3-4 temas para tratar más adelante. Pues es un proyecto en una zona del mundo, la que hemos mirado de vez en cuando aquí en Aerovía. Lo hicimos, por ejemplo, en la pandemia, lo hicimos lógicamente cuando ocurrió la erupción del volcán de La Palma, y queríamos darle protagonismo a este proyecto que nos ha parecido muy interesante, a esta sinergia, a este Aviation Campus que están impulsando allí en Canarias Broker Aviation Academy y Canavia. Lo hemos hecho de la mano de Nazaret González y de Mario Pons. Nazaret, Mario,
Mario, ha sido un placer teneros en Aerovía. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y que vaya muy bien. Éxitos, feliz fin de año y todo lo mejor en el 26. Igualmente, un abrazo. Gracias a ti, Miquel, por la oportunidad y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias, un saludo, que vaya bien. Hasta luego. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, así llegamos al final de otro año de tu podcast de aviación en español. Pronto nos volvemos a encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast, iVoox, Spotify, Audible, etc. Mientras tanto, recuerden que todos nuestros contenidos, desde el primer capítulo de mayo de 2020 hasta la fecha, siguen a su disposición en www.aerovia.net. Pueden seguirnos ahí, además de nuestros perfiles en las redes sociales, y nos pueden contactar, como bien saben, en nuestro correo electrónico en info@aerovia.net. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí, feliz año 2026 y hasta la próxima. Wind calm, clear for takeoff, runway 36. Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio. ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector? No olvides seguirnos en tu plataforma favorita. En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.